La siguiente comunicación se titula Targeting Nucleic Acid Sensors in Dendritic Cells Differentially Restores Frequencies versus Polyfunctionality of HIV-1 Specific CD8 T Cells on Treated Chronic HIV-Infected Patients. Y lo va a presentar Marta Calvet Miravén del Hospital de la Princesa. Bien, pues primero de todo agradecer al comité por haber seleccionado esta presentación y también a la RIS por darme la beca para asistir a este congreso. Bien, pues como todos conocéis, la terapia antirretroviral es muy eficiente reduciendo la viremia hasta niveles indetectables. Sin embargo, es incapaz de curar esta infección y se ha estimado que serían necesarios alrededor de 70 años bajo esta terapia para poder curar la infección. Eso es debido, por una parte, a la capacidad del VIH de integrarse en el genoma de estas células diana y mantenerse en células CD4 de memoria. Por otra parte, además, la infección lleva a un agotamiento inmunológico que en CD8, por ejemplo, se caracteriza por la expresión de marcadores como PD1 y LAC3 y lleva a menor capacidad citotóxica. Todo esto lleva a la persistencia de la infección. Bien, hay distintas estrategias que se están llevando a cabo actualmente para intentar curar esta infección. Una de estas estrategias es la terapia Shock and Kill, que consiste en una primera fase de reactivación de la latencia y una segunda fase de activación del sistema inmunológico. En ese contexto, pensamos que las células dendríticas podrían jugar un papel muy importante debido a su capacidad de activación y modulación de la respuesta de los linfocitos T. Bien, estudios previos vieron en pacientes de lead controllers una población de células dendríticas altamente funcionales que se caracterizaban por inducir mayores niveles de respuestas CTL polifuncionales. ¿Y qué son estas respuestas CTL polifuncionales? Pues son respuestas de los linfocitos CD8 que se caracterizan tanto por la activación como la degranulación. Bien, pues estas células dendríticas altamente funcionales eran dependientes de la activación de TBK1. Y preguntaréis, ¿qué es TBK1? Pues TBK1 es un master regulator que está en distintas rutas de detección de ácidos nucleicos. Y nuestra estrategia ha sido la activación de estas rutas de TBK1 a través de agonistas. Un agonista de Sting y otro agonista de TLR3. Bien, lo primero que quisimos mirar fue si éramos capaces de inducir la maduración de estas células dendríticas en pacientes crónicos. Y lo que vimos es que sí, que se aumentaba la expresión del marcador CD40, que está relacionado con la activación de las células dendríticas, cuando usábamos la combinación de ambos adyuvantes. Bien, y ya quisimos ver si éramos capaces de mejorar estas respuestas CTL en un sistema in vitro de pacientes crónicos que eran avirémicos y que tenían unos recuentos de CD4 mayores a 500. Para ello se generaron células dendríticas que se activaron con la combinación de nuestros adyuvantes y en presencia de un pool de péptidos GAG. Estas células dendríticas activadas se cocultivaron con células T del mismo paciente y se analizó, por una parte, la magnitud de esta respuesta con la producción de interferón gamma y la calidad de esta respuesta con la coexpresión de interferón gamma y C107A, que es un marcador de degranulación, todo por citometría de flujo. Bien, si nos fijamos en la magnitud de la respuesta, nos dimos cuenta que ya el cocultivo de células dendríticas con linfocitos T sin activación, solo con la presencia del pool de péptidos GAG, daba dos respuestas distintas. Podíamos caracterizar dos tipos de pacientes. Unos pacientes que sí que daban una respuesta, aumentaban la magnitud de la respuesta solo con la presencia del péptido GAG, y otro grupo de pacientes que no aumentaba la respuesta a interferón gamma con el pool de péptidos GAG. Si miramos por separado la producción de interferón gamma de estos pacientes, vimos que
los pacientes respondedores a GAG no aumentaban la magnitud de la respuesta cuando activábamos las células dendríticas con nuestros adyuvantes. Sin embargo, en aquellos pacientes que en un primer momento no habían respondido al pool de péptidos GAG, sí que éramos capaces de aumentar la magnitud de esta respuesta cuando habíamos activado las células dendríticas con nuestros adyuvantes. En cuanto a la polifuncionalidad de esta respuesta, ambas poblaciones de pacientes se beneficiaron de la activación de las células dendríticas con nuestros adyuvantes. Sin embargo, la combinación de ambos adyuvantes daba resultados distintos según el grupo de pacientes. Y eso sugiere que la estrategia que deberíamos seguir debería ser distinta en función de la capacidad basal de estos pacientes de responder al pool de péptidos GAG. Además, intentamos caracterizar un poco la clínica de estos pacientes y nos dimos cuenta que la población de pacientes respondedores a GAG estaba enriquecida por pacientes que llevaban más de 10 años bajo tratamiento antirretroviral. Y ya la siguiente pregunta fue ver si estos CTLs eran funcionales matando células CD4 infectadas. Para ello, seguimos la misma metodología y cocultivamos los CD8 con las dendríticas activadas con células CD4 del mismo paciente en presencia de romidepsina y raltegravir. Y el readout que obtuvimos fue ver la producción de proteína P24 en linfocitos CD4. Bien, antes de pasar a los resultados, comentar que a día cero y sin necesidad de ningún cultivo, éramos capaces de detectar ciertos niveles de proteína P24 en los linfocitos CD4. Sin embargo, no éramos capaces de detectar proteína P24 en las células dendríticas que habíamos generado. También decir que a 24 horas los linfocitos CD4 que se habían cultivado con raltegravir y romidepsina no aumentaban la producción de proteína P24 respecto a los CD4 que se habían cultivado con raltegravir solo. Bien, y ya pasando a los resultados y refiriendo todos los porcentajes de proteína P24 respecto a la condición de CD4 solos con raltegravir y romidepsina, fuimos capaces de distinguir dos tipos de pacientes, dos respuestas. Unos pacientes que cuando se cocultivaban los CD4 con los CD8 y las dendríticas activadas, aumentaban la producción de P24, veíamos un aumento en P24 y la activación de las células dendríticas reducía esta P24. En cambio, había otro grupo de pacientes en que no se veía un claro aumento en el triple cocultivo y en cambio sí que convergían en que la activación de estas células dendríticas con nuestros adyuvantes parecía aumentar la producción de P24. Todo esto también sugiere que la estrategia que deberíamos seguir debería ser distinta según el tipo de pacientes y su respuesta. Bien, y ya para concluir, decir que los adyuvantes de TBK1 son capaces de activar y aumentar la respuesta CTL específica frente a péptido GAG, que esta respuesta depende de la capacidad basal del paciente a responder a este pool de péptidos y que se asocia a la duración del tratamiento. Y finalmente, decir que el impacto de la funcionalidad de esta respuesta CTL puede ser beneficiosa o no según las características del paciente también. Y bien, el mensaje que me gustaría que fuera como el mensaje con el que os quedarais es que las estrategias deberían ser personalizadas según la respuesta de cada uno de los pacientes. Bien, finalmente agradecer a mi grupo, a Enrique, a Hilde y a Cristina, al servicio de infecciosas del Hospital de la Princesa que nos da todas las muestras de los pacientes y a María Ángeles Muñoz del Hospital de Gregorio Marañón porque nos da un espacio para trabajar con estas muestras. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. ¿Alguna pregunta?
Marta, has comentado que los pacientes que llevan más de 10 años tienen una mejor respuesta de los CTL, ¿no? Para Citolin. ¿Tú crees que eso puede ser una buena señal? ¿Puede decir que los pacientes que están mucho tiempo en tratamiento pueden estar más cerca de la curación? ¿Tienen mejores posibilidades de...? Pensamos, a ver, falta un poco caracterizar, nuestra intención es también caracterizar fenotipos de agotamiento en estas células, pero pensamos que podría ser debido a que el tratamiento, en cierto modo, permite recuperar la eficacia de esta respuesta VIH específica. Marta, felicidades por el trabajo. Gracias. Un par de cosas. Los activadores que convergen, creo que los dos convergen en TBK1. Entonces, mi primera pregunta es un poco, ¿por qué crees que es necesario dos? Si al final uno, en principio, ya termina en la misma vía, ¿no? Parece que al menos en CD40 tenéis más expresión, igual uno ayuda al otro o hay otras vías que se están activando. Y la otra pregunta es si habéis mirado la expresión de PD-L1 en las dendris, aunque no sé si como son derivadas de monocitos, no sé cómo estarían. Empiezo por la segunda, que es más fácil, no lo hemos mirado aún, es una buena sugerencia, podemos tenerlo en cuenta para el futuro. Y en cuanto a la activación de ambos, parece que nuestros resultados parecen indicar que hay una sinergia. Tal vez con una de las rutas tienes cierta activación y parece que con ambas rutas generas una mayor activación y tal vez eso sería lo que sería necesario. Gracias. Ezequiel. Enhorabuena. Gracias. Bueno, creo que has respondido casi mi pregunta. O sea, ¿habéis visto el fenotipo, si estas distintas respuestas en función de estos dos grupos se debe a quizás características fenotípicas específicas de las células dendríticas? O sea, ¿habéis mirado el fenotipo de...? No lo hemos mirado aún. Nos lo apuntamos, en principio, bueno, veremos. Gracias. Sorry, I may have missed it in the presentation, but did you have a chance to look at these TBK activators, the STING agonists? Did they have any influence on reactivation of HIV? Was that part of your study? We haven't looked at reactivation yet. That's one thing that we want to look at, and we want to further on some of these. Well, that's our goal, so we are looking on that. ¿Alguna pregunta más? Muy bien, Marta, pues muchas gracias. Gracias.